Hola chicos, Química, capítulo 3, vídeo 6. Estamos en el estatus de la materia, vimos los sólidos, en el 5 ya hemos introducido los líquidos y te avisé de que habría un pequeño paréntesis para recuperar o volver a los sólidos anteriores para una cuestión en concreto, que es presión de vapor, pero en los sólidos. Los sólidos, al igual que los líquidos, y ahora entenderás por qué te he retrasado esta materia, al igual que los líquidos, tienen una presión de vapor determinada para cada temperatura. La presión de vapor solo obedece a la temperatura. Y los sólidos también lo tienen. Oiga, a ver, ¿me está diciendo usted que un sólido, una pirita, hielo, un trozo de hierro, hay átomos, partículas de ese cuerpo sólido que se escapan y se ponen por sobre encima de su superficie? Bueno, pues la verdad es que es difícil imaginarlo, porque siempre tenemos presente la extremada dureza del hierro, del acero, del aluminio. Y sin embargo, hay un factor en nuestro cuerpo que nos dice que algo de ese cuerpo tan duro sale, porque algunas partículas han ido a parar a tu olfato, a tu pituitaria, y tú dices, aquí huele a hierro. Huele a hierro. Si huele, no es etéreo, no es sobrenatural, no es algo amaterial, no. Tiene que ser algo material, de tipo gaseoso, que normalmente es el que no se ve, dado el pequeño de sus partículas, pero que ha ido a parar a tu pituitaria. Ahí sí que tendrán razón estos señores que nos aseguran y nos dicen, creedlo. Bueno, pues vamos a creerlo. En muchos casos esa presión es muy pequeña. Claro, les costará mucho a esas partículas de la superficie del hierro coger energía cinética de sus compañeras para escaparse e ir por el aire, por el espacio, a tu pituitaria, para que digas, huele a hierro. En muchos casos esa presión es muy pequeña, pero perfectamente definida. Esta presión de vapor de los sólidos aumenta con la temperatura, igual que la de los líquidos, y su variación viene por la llamada curva de sublimación. En unos ejes de coordenadas, donde tuviéramos aquí la presión, y aquí la temperatura, resulta que hay una curva que a medida que aumenta la presión y aumenta la temperatura, los cuerpos van variando pero aquí hay un punto de inflexión donde sale otra línea. Resulta que si el cuerpo está aquí, con esta presión y esta temperatura, está en estado sólido. Pero si con esta presión y esta temperatura, ese cuerpo ya no está en estado sólido, está en estado líquido, se habrá fundido con esta temperatura y a esta presión. Y más, si con esta presión
con esta presión y esta temperatura, el cuerpo se encuentra aquí, pues resulta que ya no está ni en estado sólido ni en estado líquido, está en estado gaseoso. Curioso. A esta curva se la llama curva de sublimación. Curva de sublimación. Te leo. El cambio de estado de sólido a vapor. El cambio de estado de sólido a vapor sin pasar por líquido, ha podido pasar perfectamente por aquí, de sólido a vapor sin pasar por líquido. Este fenómeno se llama el paso por aquí de sólido a vapor, es lo que se llama sublimación. Tu madre te dice, jolín, con las pastillas de alcanfor que puse el otro día para las mantas, o de estos aromatizantes en pastillita, se ha acabado la pastilla. Y no hemos visto que haya chorreado por ningún sitio, que se haya derritido, que se haya diluido. Y tu madre lo sabe y dice, no, es que ha ido exhalando, soltando olor. Vapor. Esa pastilla se ha sublimado. Se da en muchos aromatizantes. El más tradicional de los aromatizantes, que no es que huele bien, era la naftalina. Un producto, supongo que hay otras procedencias, pero un producto de la destilación fraccionada de la hulla y del petróleo. Ya ves tú, sale la naftalina, pastillitas de naftalina. Bueno, ese fenómeno de la sublimación iba acompañado de absorción de calor. ¿De dónde ha cogido el calor la naftalina? Del medio ambiente. Pero si tú lo calientas, entonces pasa más rápidamente. Pasa de sólido a vapor mucho más rápido. Si el fenómeno se realiza en un recipiente cerrado, que es lo que tenemos que tener en cuenta, el corcho indica cerrado. Y aquí tenemos el cuerpo sólido, cerrado. Atento. Si el fenómeno se realiza en un recipiente, al cabo de cierto tiempo, van saliendo las partículas, igual que vimos en el vídeo 5 con los líquidos, van saliendo las partículas. Llega un momento, si es el recipiente cerrado, que no es en el interior de un armario. El interior de un armario, aunque el armario esté cerrado, es un espacio abierto, porque las junturas no dan para hacer hermeticidad. Dice, al cabo de cierto tiempo se establece un equilibrio dinámico, un equilibrio, claro, tantas salen como tantas entran, están en equilibrio, X salen, X entran, etc. Se encuentra ese equilibrio dinámico, en virtud de cuál, el número de moléculas que escapan del cristal, no te habla de un cuerpo amorfo, de un cuerpo vítreo, no, del cristal, del cuarzo, de lo que sea, es igual a las que proceden del vapor, chocan con el cristal y se reincorporan a él. Estoy de vuelta, ¿qué? ¿Cómo ha ido por ahí? ¡Ay, precioso! Pues a ver si cojo yo suficiente energía cinética para salir al espacio. Fíjate que parece como los astronautas, que para salir al espacio necesitan coger gran cantidad de energía cinética, que son los tanques de combustible del cohete que les va a separar. Y luego volverán y se reintegran otra vez a su cristal llamado Tierra.
Bueno, y es que no dice nada más, pero un fenómeno tan curioso, y yo lo he estado mirando en internet, y resulta que hay sublimaciones que veas en tu vida, pues hay una. El CO2, el anhídrido carbónico solo, en forma de hielo, es decir, solidificado. Pues luego, tú lo sueles sacar en forma de espuma o se vende hielo carbónico. Hielo carbónico se vende. Tiene que estar en el recipiente que tenga no cerrado, porque claro, va a experimentar sublimación, es decir, que de ese hielo pasa directamente no al líquido, pasa directamente a vapor, y si el recipiente es cerrado podría explotar. Bueno, se utiliza para enfriar cosas, etc. Pues ahí se da la sublimación. Al cabo de un tiempo, si tú lo has dejado en un espacio bastante tiempo, no hay nada, está la bolsa vacía. Hombre, claro, es que has tardado mucho, ya se ha evaporado, aunque la mejor palabra que podrías utilizar ya se ha sublimado. Aunque te digan que eres un friki por emplear esa palabrota. En los polos norte de la Tierra, en el polo sur, hay grandes cantidades de hielo. Con lo cual, es una atmósfera abierta, por supuesto. Bueno, pues hay partículas de agua que obtienen la energía suficiente para separarse. Y poner esta atmósfera también en los polos con vapor de agua, mucho menor que la que se puede dar en los centros de la Tierra y en otras latitudes. Pero hay. Dicen que es el lugar más seco de la Tierra, porque es donde la presión de vapor es mínima, es decir, son poquísimas las partículas que pasan a la atmósfera y las que regresan para lograr ese equilibrio dinámico. Pero algo sí, en los polos será la sublimación. En las nieves perpetuas de una montaña, tenemos ahí las nieves perpetuas. Esas nieves no se deshielan nunca, llevan años ahí, años. Decrecen un momentito, es decir, se recortan al llegar el verano, pero luego en el invierno vuelven a extenderse, de forma que ahí habrá nieve en el fondo, tocando roca, que tiene años, cientos de años, porque eso no lo hemos visto que se haya deshelado nunca. Bueno, pues esta nieve también experimentan el fenómeno de la sublimación. Paso de agua, de la nieve, a la atmósfera y viceversa, aunque lógicamente, como es en el clima abierto, se marcharán y experimentarán una ligerísima reducción debido a la sublimación de la nieve. Las mayores reducciones son por el calor, pero esas caen en agua y caen aquí, que son esos ríos fresquitos que vienen en verano de la sierra y tocas el agua esperando que esté caliente y ¡oh, está helada! Claro, es que viene directamente del deshielo, como os ocurre en nuestra querida Sierra Nevada de España y tantas sierras que hay por todo el mundo. ¿Dónde estaréis vosotros? La naftalina, ya te he hablado de ella, las pastillas aromatizantes, que se venden siempre en bolsitas muy bien cerradas, muy bien selladas. No sea que antes de comprarlas ya hayan estado exhalando su olor, se hayan estado sublimando y cuando vaya a venderlas al tendero resulta que la bolsita está vacía. ¿Hoy me han engañado? No, es que mire, esta bolsita estaba mal cerrada, estaba abierta y se ha sublimado. Otro fenómeno de la sublimación, y es que Internet es fabuloso y encuentras de todo, la cola de los cometas. Los cometas son sólidos,
Bueno, pues cuando logran... sufren el fenómeno, o experimentan el fenómeno de la sublimación, es decir, del paso de sólido a gas, y ese gas, incandescente, eso sí también, por la fricción del aire donde han entrado o donde van, o no de aire, porque los cometas pueden ir en zonas que tienen el vacío, pero experimentan sublimación, ¿sí? No necesitan que haya un gas envolvente del cuerpo que se tenga que sublimar. Puede ser el vacío también, claro, solo que al ser en espacio abierto, pues se pierden las partículas de la cola del cometa. Vapor sublimado de la roca. El azufre se le calienta, se le hace vapor y luego se deja que vaya cayendo poco a poco y cae en forma de polvo, directamente pasando del estado de gas al estado de sólido en forma de polvo. ¿Qué es esa forma de azufre en polvito amarillo? Azufre en flor de azufre, que se emplea para muchas cosas. Bueno, pues eso lo logra el azufre. Este fenómeno inverso, es decir, de vapor a sólido, mediante la pérdida, por supuesto, de calor, se llama deposición, que viene del verbo depositar, se ha depositado. O sea, lo contrario de la sublimación sería la deposición. Y la escarcha. De buenas a primeras, una mañana de frío, amanecen los cristales con escarcha por fuera, que suelen formar unos dibujos preciosos. Y tú dices, ¿cómo lo han hecho? Fuera sí, hay vapor de agua. Pero aquí no hay líquido, aquí ya hay sólido. Bueno, pues ha pasado directamente de vapor a sólido, que ha quedado adherido a los cristales. Es un fenómeno también de deposición. ¿Qué más podía decirte de la sublimación de estos? Pues no sé. Lo que sí tengo anotado aquí, cosa curiosa, cuando el fenómeno de la... y vuelvo ahora ya a los líquidos, el fenómeno de la evaporación se da en atmósfera abierta, que se dio a la orilla del mar el agua salada. Se está evaporando, gracias a eso tenemos nubes y tal. ¿Qué presión de vapor hay ahí? Que para medirla deberíamos coger una ampolla grande, meter el agua salada, dejar tiempo para que se sature, y entonces es curioso que dice aire a nivel del mar saturado, es decir, que ya no admite más evaporación, como es ese que hemos metido dentro de una ampolla gigante, con una burbuja. Pues en ese aire, si está a 20 grados, cada gas, como es una mezcla del aire, tiene su propia presión de vapor. Su propia presión de vapor. Así, tratándose del agua, si la sal, el agua, tiene 2,3 kilopascales. El pascal, sabes que es una unidad de presión, que era igual a 1 newton sobre la superficie de 1 metro cuadrado. Eso es un pascal. Bueno, pues fíjate, kilopascales, 2,3 kilopascales.
Recuerda que entre todas las presiones parciales han de sumar al final la presión atmosférica, la que hace en ese momento a la orilla del mar donde estamos realizando el experimento. El nitrógeno, que es muchísimo más abundante que el vapor de agua, 78 kilopascales de presión de vapor parcial para él, para el nitrógeno. Para el oxígeno, en un 20%, pues tiene una presión de vapor de 21 kilopascales. El argón, que es el más abundante, parece ser, del resto de los gases que hay en el aire, porque también está el anhídrido carbónico y otros gases nobles. Pero bueno, el argón, que es más sensible, es 0,9 kilopascales. Y cuando sumes todo esto, tendrá que ser igual a la presión atmosférica en ese punto. Bueno, chicos, ¿qué más podíamos decir? Que la presión atmosférica estándar de unos 102 kilopascales. Repaso esto ya que lo hice. Sublimación de sólido a gas, el hielo seco se da, de CO2 sólido, la naftalina ya te lo he dicho, los cristales de yodo que tú pongas en un papel sobre un recipiente o algo, al cabo de poco tiempo han desaparecido, se han sublimado. Nieve en las montañas, evaporación polar, cola de los cometas, y a ver qué tengo aquí. Nada. Ya está. Dice que la temperatura a la que puede estar el CO2 sólido pues está comprendida entre 31 grados positivo, es decir, que te aguantaría hasta 31 grados un día de calor, y a menos 56 bajo cero. Aunque para fabricarlo tengan que bajarlo a 78 bajo cero, y eso sí, por supuesto a la atmósfera donde luego ha de estar, que sería a una atmósfera. Y se vende como hielo seco. Bueno, este ha sido el inciso que hemos hecho para el fenómeno de la sublimación, que más que pertenecer a los sólidos, a los líquidos, que es con lo que ya estábamos, pertenece a los sólidos. Ya espero que lo hayas entendido. Es curioso el fenómeno, no te lo esperas. Si no lo has oído antes, no te lo esperas. Y a continuación debemos pasar a lo que era la viscosidad, pero eso lo haremos ya en el vídeo siguiente. La viscosidad, muy interesante. Uy, esto, mira cómo se pega la miel. Se para y se queda entre los dedos. Esto es muy viscoso, el moco, la mucosidad. En fin, pues este fenómeno de la viscosidad se trata científicamente, físicamente, con fórmulas, que es lo que trataremos de explicar en el vídeo siguiente. Hasta luego, chicos.